El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora. Y así vamos a escuchar la palabra de Dios. Palabra que llegaba en tiempos adversos para los hijos de Israel, para el pueblo de Israel. Dice la Escritura que ellos querían caminar en fe, pero a veces les faltaba la fe. Bueno, es lo que a veces nos suele suceder. Queremos hacer las cosas bien, pero nos sale mal. Queremos hacer lo bueno, pero nos sale lo malo. Queremos tener fe, pero de repente caemos en incredulidad. Queremos que las fuerzas nos acompañen para siempre y de repente nos sentimos sin fuerzas. El pueblo de Israel se sintió así. Sin embargo, ellos esperaban que Dios les hablase ahora. Esperaban una palabra de Dios. Esperaban a ver qué era lo que Dios les iba a decir. ¿Por qué estaban atravesando tantas luchas, tantas adversidades? Quienes hoy están escuchando este mensaje a través de la radio y de algún medio digital, tal vez están enfrentando situaciones semejantes. ¿Por qué tantas adversidades? ¿Por qué tantas luchas? ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué, Señor, por qué tantas trabas en la vida espiritual? Dice la Escritura que incluso ellos, en medio de la adversidad, se les sumaba más adversidad. Parecía que se le habían acumulado todas. Pero Dios no hace faltar la palabra sobre sus hijos. Entonces Dios despierta el corazón de cierto varón llamado Isaías y le dice: Isaías, tú serás mi mensajero. Yo te diré la palabra que tú hablarás y tú le dirás al pueblo. ¿Sabes por qué? Hay momentos en que no tan solo es importante en dónde estás, sino cómo has llegado. Alguno dirá: pastor, explíquelo de vuelta. A veces no es tan importante en qué lugar te encuentras hoy, sino qué has tenido que hacer para llegar ahí. Algunos tal vez están en un lugar encumbrado, pero han tenido que vender su alma al diablo para llegar a ese lugar. Algunos lo han vendido simbólicamente, la han vendido simbólicamente. Otros literalmente han hecho pactos con Satanás. ¿Sabes esto de los pactos con Satanás? No es nada nuevo. Desde la edad antigua los hombres hicieron pactos satánicos. Aún hasta estos días hay iglesias satánicas. Hay lugares donde se están persiguiendo a redes internacionales de satanistas, de personas que practican la pedofilia y toda clase de perversidades, entre muchas otras más, que sería tal vez muy contaminante para la mente de algún niño o joven contar las atrocidades que se viven en la humanidad hoy. Algunos dirán: pero yo no lo veo. El asunto es que no irán a hacerlo a la luz del día. El que va a hacer algo malo lo hace en las tinieblas. El que va a hacer algo oculto lo hace oculto porque es vergonzoso lo que hace. Si no, lo haría manifiesto. Dice la Escritura entonces que Dios le habla a Isaías y le dice: Isaías, tú le hablarás al pueblo la palabra que yo te daré. Isaías ahora debería ser como un mensajero de Dios en tiempos de adversidad, en tiempos difíciles. Pero no era el asunto obtener, sino saber obtener. No era el asunto llegar, sino saber llegar. El mérito no es dónde estás, sino cómo estás, cómo has llegado a ese lugar. El mérito no es lo que tienes, sino cómo lo has logrado obtener. Alguno dirá: a mí no me importa cómo lo tengo ni nada, a mí me importa que yo esté bien, que mi casa esté bien. Pero es que de eso depende todo el resto de tu vida, el futuro de tu vida. Porque si tú has obtenido un matrimonio con engaño, con astucia, o si tú te has casado con tu esposa sin amarla, o tu mujer te has casado sin amor con tu marido, entonces tarde o temprano lo que tienes no lo podrás retener. La Escritura dice que Ocosías era un rey de Israel, un rey de Judá. Dice la Biblia que, porque en ese tiempo estaban divididos en dos reinos, la Escritura nos dice entonces que en los días de Ocosías había tanta turbulencia en los reinos, tanto en el reino de él como en el reino del norte. Y no se le ocurre a alguien decirle: ¿por qué no vamos a Ramot de Galad? Ramot de Galad fue como lo que el enemigo, la tierra que el enemigo le había tomado a los hijos de Dios. Y el rey del norte, que eran hermanos, era un solo pueblo, los judíos, pero se llamaba Israel, y el del sur, Judá. El rey del norte le dice a Ocosías: Ocosías, ¿por qué no vamos a la guerra? ¿Por qué no me acompañas a Ramot de Galad? Tanto el del norte como el del sur, los dos estaban lejos de Dios, muy mal.
muy mal en su fe. Se acordaban de Dios cuando tenían un problema nada más. Como muchos de los que están escuchando este mensaje, se acuerdan de Dios cuando algo les sale mal. Luego no se acuerdan más de Dios. Para resolver problemas lo resuelven sin Dios. Por eso en lugar de apagar el fuego, lo quieres apagar con combustible. Es peor. Es peor. Aumenta más y hace más voraz el incendio. ¿Sabes que la Escritura dice que Ocosías, entonces, le tocó vivir tiempos turbulentos, tiempos malos? Su padre falleció, él tuvo que asumir el reinado a la edad de 40 años aproximadamente. Pero dice que Ocosías hacía lo malo porque su madre le aconsejaba para mal. Con 40 años era un dominado. Así. Es uno de los casos que quedó registrado en la Escritura como el rey dominado de la Biblia. Su madre le decía saltar y Ocosías saltaba. Así. Su madre le decía caminar y Ocosías parar y Ocosías paraba. Cierto día íbamos viajando a dejar unos misioneros a una, recién era la tercera o cuarta iglesia que íbamos a fundar en el ministerio, y tuvimos que viajar casi 4.000 o 3.000 kilómetros. Mi esposa embarazada, mi hijo pequeño, más los misioneros, el auto pequeño, pero dijimos, bueno, vamos a llevarlos porque de ahí teníamos que ir a ver otra obra. Y en la mitad de camino, en medio de la noche, nos paramos en una estación de servicio. Mi hijo era pequeño, tenía 1 año y medio o algo así, y a un pastor, no sé, molestando por ahí, en medio de la oscuridad y de unos árboles, se encuentra un sapo grande, gigante. Y el sapo empezó a andar por todas partes. Y mi nene lo miraba, y al principio le tenía un poco de miedo, y después este misionero le decía al sapo, ande, y el sapo andaba. Pare, y el sapo paraba. Fue tanta la obediencia del sapo que mi nene se divirtió toda esa noche con el sapo. Ande, le decía, y el sapo andaba. Yo no sé si por las palabras el sapo se asustaba o qué, pero el asunto que coincide, cuando él decía ande, el sapo andaba. Pare, y el sapo paraba y saltaba para todos lados. Así era una marioneta Ocosías. Ocosías lo que hacía era algo gracioso. No obedecía a Dios, no buscaba la voluntad de Dios. Dice que su madre le aconsejaba para hacer todo lo malo. Y dice la Escritura que en aquellos días el reino de Ocosías empezó a debilitarse. Dice la Escritura que Ocosías y su casa no tenían fuerzas para retener el reino. A raíz de todo eso, finalmente no terminan de conquistar Ramón de Galat. Los enemigos hieren muy mal al rey del norte. Y Ocosías va a verlo, a ver cómo estaba. Cuando va a ver cómo estaba el rey del norte, dice que ahí pierde, en otra batalla pierde la vida. Entonces Atalía comienza a buscar a todos los hermanos de Ocosías y los mata. A sus sobrinos los mata. A todos los parientes de Ocosías los mata. Y al no haber más herederos, ¿quién iba a ser ahora la reina? Sino Atalía. Y Atalía entonces usurpa el trono. Una historia terrible, porque de por medio corrió muchísima sangre. Hombres que deberían haber conocido a Dios, mujeres que deberían haber entendido la voluntad de Dios, pero eran tiempos de turbulencia, tiempos de confusión, los tiempos y los días de Ocosías. La Escritura dice que el pueblo intentó entonces caminar en fe, pero ya no tenían fuerzas para retener la bendición. No tenían ánimo. Tú puedes tener un reino, pero no tener fuerzas para retenerlo. Tú puedes tener la fe, pero no tienes fuerzas para retener la fe y para hacerla producir a la fe. Tú puedes tener a Cristo, pero Cristo se te escapa de las manos, porque tus manos no pueden sostener la bendición de Dios. ¿Cuántas personas hay que han recibido grandes milagros del Señor? Algunos dirán, pastor, pero lo que da Dios lo da. No es así. El Señor se encontró con aquella persona enferma, paralítica, que Él había sanado y ahora estaba caminando. Lo encontró en el templo y le dijo, mira, ahora que has sido sanado, vete y no peques más, para que no te venga una cosa peor. Lo que te da a Dios luego lo puedes perder. O lo que te da a Dios, Satanás te lo puede robar. ¿Acaso no le dio el Señor al hombre el huerto del Edén? ¿Y dónde está el huerto del Edén? ¿Dónde está la tierra que produce fruto por sí misma y que el hombre no tiene necesidad de trabajo? No existe más. Dice la Escritura que incluso Dios puso ángeles con espadas batientes en la puerta del huerto para que el hombre no entre nunca más y no extienda su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre, porque iba a vivir en una condición pecaminosa. Y sería volver a repetir la historia de los ángeles caídos y de la historia de Satanás. Y Dios dijo, no, apartaremos para siempre el huerto del Edén. Puso ángeles con espadas batientes, nadie puede entrar allí.
Nadie. No puedes entrar. Mas sin embargo, el Señor dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y aquel que dijo, yo soy la puerta, de repente lo vieron crucificado. La gente dice, ¿cómo? Era la puerta y ahora está muriendo. ¿Cómo sanó a otros? ¿Por qué no se sana a él? Sin embargo, en aquel mismo día de su crucifixión, uno de los que estaba crucificado a su lado le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor lo miró en medio de la agonía y le dijo, de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es el nombre de Dios! ¡Qué bueno es el Señor! Porque no es tan solamente importante a dónde llegas, sino cómo llegas. No es importante lo que tienes, sino cómo lo has logrado tener. Personas que reciben una riqueza como herencia no están acostumbrados a multiplicar dinero y viene a ser su ruina. ¿Sabes que yo desde los Estados Unidos le he mandado dinero a hermanos para que pongan negocios? Les he dicho, ustedes tienen que ser pastores prósperos, pastores de bendición. Ustedes no tienen que andar vendiendo la fe, porque la fe no es para vendérsela a nadie. Ustedes no tienen que andar con eso de que vamos a pactar, y si te duele el dedo gordo, entonces tienes que pactar con 100 pesos. Tienes cáncer, tienes que pactar con $10,000. Y así quieres que tu marido vuelva, tienes que pactar con $50,000. Eso es curanderismo espiritual. Yo les digo, ustedes no tienen que vender la fe. Tienen que prosperar. Y como tales tienen que ser sabios y astutos y lograr la bendición de Dios para prosperar. Y así, he puesto, no sé, le he puesto negocios a prácticamente como 10 pastores, o como 10 negocios en ese tiempo, o más. Tendría que ponerme a enumerar. Algunos de ellos, solo unos pocos, se pudieron mantener en pie. Los demás no existieron más. ¿Dónde quedó la inversión? ¿Sabe Dios? ¿Dónde quedó el dinero? ¿Sabe el Señor? Yo nunca recibí nada. Pero sin embargo comenzamos una visión, comenzamos una tarea. No era lo importante que era lo que tenían, sino cómo lo habían obtenido. Tenían el negocio. Cierto varón le puse el negocio y al tiempo me llama y me dice, mirá, él no está dando el negocio. Yo le digo, pero ¿estás manejando bien? No, sí, estamos haciendo todo bien. Entonces un día llamo, cerca del mediodía, calculo la hora, la diferencia horaria en Estados Unidos, llamo y le digo, ¿dónde estás? Acá estoy, acá. ¿Pero cómo acá? ¿Dónde? No, aquí ando haciendo unas cosas. ¿En dónde? ¿Estás en el negocio? No, me dice. ¿Y quién está en el negocio? Nadie. Le digo, ¿cómo quieres que prospere el negocio así? Tienes que atenderlo. Tienes que estar ahí. Finalmente ese negocio se cerró. A otro lo llamé. A otro que le había puesto negocio en otro lado, una zapatería, lo llamé. Cierto día. Y le digo, ¿cómo andás? Bien. ¿Estás abriendo a la hora que te dije? Sí. ¿Y a qué hora cerrás? A esta hora. Sí, claro que sí. Y él no sabía que yo lo iba a volver a llamar. Cuando lo llamaba andaba en cualquier lado. No, es que me salió una urgencia. ¿Qué urgencia es? Tenía que venir a hacer unos trámites. Yo digo, así no va a andar el negocio. También se cerró ese negocio. Y así, otro tras otro, tras otro. Sin embargo, mis negocios están en pie. Y ellos no tuvieron fuerza para retener. Luego se quejan de la miseria que viven. Porque no pueden retener, no tienen fuerzas para retener lo que Dios les ha confiado, lo que Dios te permite dar. Porque a veces no es tan importante llegar, sino cómo llegas. Cualquiera puede subirse aquí a un púlpito, abrir la Biblia y empezar a predicar de la palabra de Dios. Cualquier persona lo puede hacer. Pero ¿cómo has llegado aquí? Con integridad, con fe, con esperanza, con frutos, con ejemplo en su vida. Y ahí se marca una gran diferencia. No solamente lo importante era obtener una bendición, y Dios lo entendió así. Lo importante era cómo iban a obtener esa bendición. Porque muchas veces Satanás entonces te engaña. Piensas que el asunto es tener, que el asunto es recibir un milagro, una bendición, pero muchas veces lo más importante de todo es que tú aprendas a andar en fe, aprendas a andar en esperanza y aprendas a conquistar tu gran bendición, la bendición que el Señor te quiere dar. Eran días tristes para el pueblo de Israel aquellos días, porque la bendición de Dios estaba, pero tal como la recibían, la malgastaban. Los premios de Dios venían, pero tal como ellos lo recibían, lo perdían. No tenían fuerzas para retener nada. Tal vez tienes una familia y dices, eso me pasa a mí, pastor, yo tengo una familia, pero siento que la pierdo. Siento que se me está escapando de las manos. Puede ser así. Tal vez tienes la familia, pero se te está escapando de la mano.
como querer retener aceite en la mano derecha, dice la Escritura. Así, se te escapa, quieres retener, pero no puedes. No tienes la capacidad. Porque la mano no tiene las cualidades para poder retener el aceite. Tienes que tener un recipiente adecuado para líquidos. Tiene que ser un recipiente para líquidos. Lo sólido puedes tomarlo con la mano, mientras te permita el peso, tu fuerza, el volumen. Lo líquido tienes que usar recipientes para sostener y contener líquido. Según las temperaturas, tu cuerpo podrá o no sostener ciertos materiales. Si es temperatura que tu cuerpo no puede sostener, tienes que usar una herramienta, una pinza, para poder sostener metales calientes o cosas por el estilo. Y cada cosa ha de sujetarse o ha de sostenerse con el objeto apropiado. Bueno, lo espiritual ha de sostenerse con el objeto apropiado. No puede sostenerse con la mano, no puede sostenerse con la mente. Lo espiritual no puede sostenerse con la mente. Lo espiritual no puede sostenerse con el conocimiento. Lo espiritual no puede sostenerse con la astucia. Así tal vez lo entendió en un momento Jacob. Y dice la Escritura que Jacob con astucia quería retener la bendición que su padre le había dado a su hermano Esaú. Y le dijo, ¿sabes qué, Esaú? Yo te daré la comida que tú me pides, pero yo quiero que tú me vendas tu bendición. Que tú me la cambies. Esaú dijo, ¿qué me importa la bendición si de todas maneras me estoy muriendo de hambre? Te doy lo que quieras. Dame la comida. Y Esaú quedó contento pensando que él se había agarrado la bendición de Dios. Sin embargo, lo que tuvo que padecer Jacob fueron 14 tristes años de su vida. De trabajo, de lágrimas, de dolor. Porque él pensaba que había obtenido la bendición. ¿Cómo puedes retener la bendición con tu mano? ¿Cómo puedes retener la bendición por la fuerza? ¿Cómo puedes retener la bendición con tu intelecto? ¿Cómo puedes retener la bendición con tu carisma? Tú piensas que siendo simpático tú puedes agradar a la gente, pero a Dios vas a necesitar que mucho más que una sonrisa para agradar al Señor. Y cada objeto ha de agarrarse con el elemento necesario y correspondiente. Dice que en los días de Ocosías no sabía cómo hacer para retener el reino. Salía a hacer guerras, le obedecía a su mamá, le obedecía a sus consejeros. Ocosías era un mandado. Yo conozco a algunos que le obedecen más a la esposa que a Dios. Dios le dice, búscame. Su esposa le dice, dame plata para tal cosa. Ellos le dan. Vamos a la esquina. Ellos van. Yo digo, tan mandados pueden ser. Tanto. No pueden obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Mujeres que obedecen ciegamente a sus maridos. Si su marido le dice, tírate al pozo, se tiran. El Señor le dice, tienes que leer la Biblia, tienes que orar. Les cuesta obedecer. Algo tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué si Dios tiene grandes planes? Y Dios dice que Él es tu Padre Celestial. Tú tienes que obedecer primero a tu Padre de los cielos. Pues entonces el Señor manda a Isaías y le da un mensaje al pueblo diciendo, ustedes tienen que entender que no se trata de llegar, se trata de aprender a llegar. Yo puse negocios y prosperaron. Pero ¿sabes qué? Yo a veces iba a las 7 de la mañana al negocio y me volvía a las 11 de la noche. Porque mi negocio recién comenzaba. Porque mis clientes me pedían algo y yo se lo quería dar con excelencia. Ese cliente me llamaba a otro y me recomendaba. Ese otro me decía, mira, te llamo porque me recomendó tal persona que le hiciste un trabajo. Sí, le digo, yo quiero ver si me puedes hacer este favor. Sí, no hay problema. Y así mi negocio prosperaba. Y así mi vida iba saliendo adelante. En el tiempo del esfuerzo le ponía esfuerzo. En el tiempo de la dedicación le ponía dedicación. No le esquivaba al bulto, como se dice comúnmente. Luego vinimos a Argentina, pusimos otros negocios y los negocios prosperaron igual. Y si me voy al Congo y pongo un negocio, mi negocio va a prosperar igual. Porque no es lo que tienes, sino cómo has llegado a tenerlo. Puedes tener una familia, pero no sabes cómo retenerla, cómo has llegado a tenerla, así nomás. Tienes que sostener la casa. Por eso hay hijos que luego cuando crecen lo que menos quieren es ver es a sus padres. Se van de la casa porque en esa familia no han aprendido a sostener la familia. No han aprendido a sostener el hogar, a los hijos. Creyeron que solamente dándoles la comida y la vestimenta ya estaba todo hecho. Pero tienes que saber cómo llegar. Porque ese cómo llegar, tú dices, no, yo quiero que Dios me lo dé, pastor. Que Dios me dé la prosperidad.
Y Dios dice, no, yo quiero que tú aprendas a esforzarte y a ganártela. Porque si yo te enseño a ganártela, luego te vas a cualquier parte, a la China, y tú estarás bien. Pero padres que crían hijos indefensos, dice el padre, yo quiero hablar con algún amigo. ¿Cómo estás? Tantos años que no te veo. Sí, sabes que tengo ahora un hijo, tiene 18 años, el pibe no sabe trabajar, pero yo creo que le falta una oportunidad en la vida, a ver si me lo acomodás ahí en algún lugar. Y como el otro tiene afecto hacia su viejo amigo, le dice, tráelo para la empresa, lo vamos a poner en un lugar. Llega a la empresa, y el amigo de este papá lo mira a su hijo como diciendo, qué clavos que tiene mi amigo. Como diciendo, ¿en qué momento estuve para contratarlo? Yo he conocido casos de jóvenes que han entrado por, como se dice, por cuña o por contactos en algunos trabajos, y como han entrado, al tiempo lo han perdido. ¿Y qué ha hecho ese padre? Ha criado un hijo indefenso, un hijo incapaz. Imagínate, a los 41 años, Ocosías le iba a preguntar a la mamita a ver qué era lo que tenía que hacer en el reino. A los 41 años. Un hombre grande. Tú tienes que ir a preguntarle a tu amigo qué es lo que tú tienes que hacer en tu casa, a tus parientes qué es lo que vas a hacer en tu casa. O tú tienes que doblar tus rodillas y preguntarle al Señor qué es lo que tienes que hacer en tu casa. Qué es lo que tienes que hacer con tu vida. Todo le salió mal a Ocosías. Finalmente Ocosías murió. Nunca pudo entender qué era lo que había recibido. Recibió una gran bendición, pero no la supo manejar. Se alocó, se atontó. Pues Dios no quiere hijos malcriados. Porque si Él te saca de esta prueba así como dice la gente por ahí, como por arte de magia, así fantásticamente, mañana entrarás a otro pozo y te pondrás a llorar de vuelta. Mañana te caerás en una red y te pondrás a lamentarte de vuelta. Sin embargo, dice la Escritura que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Y se levanta una vez más, se vuelve a levantar. Porque ha sido instruido en la fe, en la confianza y en la esperanza de su Dios. ¡Aleluya! Pues eso es lo que quiere el Señor. Que tú estés capacitado para enfrentar adversidades. Por eso es que tal vez no te da milagrosamente lo que le pides. Dice, Señor, que mañana me levante y mi mujer sea otra. Y te levantas al otro día y no es otra. Señor, cámbialo a mi marido, cámbialo. Y no lo cambia el Señor. Sería un robot si lo cambiase. Dios quiere que Él entienda lo que significa vencer, lo que significa tener dominio propio, lo que significa dedicarse a su familia, a sus hijos. Que Él entienda que no es lo importante tener, sino saber tener. No es lo importante llegar, sino saber cómo llegar. Yo sé cómo llegar a Dios. Yo sé cómo llegar a la prosperidad. Yo sé cómo llegar a caminar en la fe. Entonces puedo estar en cualquier parte del mundo, bajo cualquier circunstancia o condición, y sé cuál es el camino. Sea que me encuentre en un desierto, sea que me encuentre en una montaña, sea que me encuentre en un valle o en un pantano. Sé cuál es el camino, porque el Señor me enseñó el camino. El Señor me mostró desde que yo era joven cuál era el camino. Y he visto que lo que me enseñó Dios me sirve para cualquier adversidad, para cualquier circunstancia. Pues eso es lo que el Señor quiere hacer de ti. No un hijo malcriado que esté esperando a ver qué le dicen para hacerlo, sino alguien que aprenda que las bendiciones de Dios van a venir a tu vida. Pero tú tienes que saber cómo retenerlas. ¿De qué otra forma te puede enseñar el Señor? Sino ganándotelas, luchándolas, para que la valores. Hay personas que aún hasta estos días dicen, después de haber perdido, me doy cuenta que era lo que tenía. Tuve que perder lo que tuve para darme cuenta de lo que tenía. Tuve que perder la salud para darme cuenta que la salud no es algo común. Para darme cuenta que tendría que haber sido una hija de Dios agradecida, un hijo de Dios agradecido. Y no lo fui. Siempre había algo que me faltaba. Tuve que perder a mi esposa o a mi esposo para darme cuenta que no es fácil retener una familia y no es fácil comenzar otra nueva tampoco. Tuve que perder mi trabajo para poder darme cuenta que tengo que ser astuto y obediente y poder acoplarme a una tarea y entender mi realidad. Yo volví a mi casa tarde
Mi esposa ya tenía la comida, me esperaba a las 6 de la tarde, yo cerraba entre las 6 y las 7. Me esperaba a las 6 de la tarde, yo llegaba a mi casa a veces 4 horas después, 5 horas, la comida estaba fría. Aunque la recalentaba, era comida recalentada. Pero sin embargo, yo entendía cómo andar, cómo caminar. Yo valoraba la oportunidad que Dios me daba. Porque era una bendición. Yo decía, Señor, será un tiempo de esfuerzo, será un tiempo de sacrificio, pero luego veré tu bendición y veré tu mano. Efectivamente, luego vi la mano de Dios. Comencé a prosperar de una forma maravillosa. Con ese dinero empecé a levantar templos, empecé a prosperar mi casa. Empezamos a comprar terrenos. Pero no es lo importante llegar, sino cómo llegar. Que entiendas qué tiempo estás viviendo en la fe. Isaías entonces le habla al pueblo de Dios, porque el pueblo estaba atravesando grandes luchas. Dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 18, verso 4 en adelante. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Isaías, capítulo 18, verso 4. Porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto, y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podadera las ramitas, y cortará y quitará las ramas, y serán dejados todos para las aves de los montes, y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrá el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos. ¡Aleluya! Hay algo curioso aquí, porque entre tantos temores que el pueblo de Israel tenía, uno de los grandes temores eran sus adversarios, adversarios carnales, adversarios físicos, adversarios palpables. Tal vez tú dices, mi jefe de trabajo, mis enemigos, mis parientes que tienen conflicto conmigo, mis enfermedades, mi economía, eran enemigos palpables. Luego había enemigos espirituales, pero ciertamente los que más le hacían daño, o lo que el pueblo más renegaba, era por los adversarios físicos o materiales, lo que ellos podían ver o palpar. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que ellos, si bien querían levantar cabeza en medio de la angustia, lo primero que debían sacarse de encima eran todos los temores y todas las luchas. Sentirse seguros en la fe, sentirse seguros en Dios, para luego comenzar a buscar. Como alguien decía un día: pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque trabajo, y si dejo de trabajar voy a estar en el mismo problema, o peor todavía. Y su inquietud más grande primero era que Dios le dé un alivio en lo económico, para que él después pueda empezar a buscar y tenga tiempo y pueda tener libre un poco la mente despejada, como para poder buscar a Dios. Sin embargo, en medio de todos esos temores del pueblo, ¿saben lo que le dice Dios? Porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como el sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Así, yo voy a estar ahí quieto, dijo Dios, y los voy a mirar. Voy a mirar a ver qué es lo que ustedes van a hacer. Voy a ver qué actitudes van a tomar. Uno dice: bueno, Señor, yo quiero ver qué es lo que haces conmigo. Y Dios, ¿qué te dice? Me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como el sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Y a ver qué haces conmigo, le dices tú a Dios. Y Dios te vuelve a decir eso: me estaré quieto. Pero Señor, yo quiero que tú hagas. Y Dios dice: yo me voy a estar quieto. Porque ya era el momento y era el tiempo de que el pueblo actúe. Era el tiempo de que el pueblo comprenda que no era el asunto de tener bendición, sino saber cómo andar en esa bendición. Algunos tal vez dicen: todavía no entiendo mucho, pastor. Dios podía quitarse del medio a los etíopes, pero después tendrían a los egipcios.
Dios podría quitarse de medio a los egipcios. Bueno, después tendrían a los asirios. Luego tendrían a los filisteos. Y así, a los sirios, a los edomitas. Y toda clase de tribus que existía en la antigüedad. Siempre iba a haber uno, ¿entiendes? Siempre te va a faltar uno, como decía alguno, no, a mí siempre me falta uno para el peso. Es que no es que te falta uno para el peso, es que tú no aprendiste a ganarte el peso. Entonces siempre sientes que te falta uno, en realidad te falta más de uno. Tú quieres creer que solamente es por uno que estás perdiendo. No, no pierdes por uno. Perder por uno en la vida espiritual no se nota. Aquel que fracasa y cae quebrantado es porque ha perdido por goleada. Porque ha esperado que Dios haga algo por él y Dios dijo, yo te miraré, me estaré quieto hasta que ya está. Ya te animé, te bendije, te sané, te hice milagros, bendije a tus hijos, a tu casa, y ahora espero que tú hagas algo. Porque te voy a sacar de encima a los etíopes y vendrán los egipcios, te saco de encima a los egipcios, y los asirios, y los filisteos, y los sirios, los edomitas. Y es un cuento de nunca acabar. Entonces siempre andarás en tropiezo, y siempre andarás como Ocosías. Mamá, ¿qué se hace cuando en el reino alguien no quiere pagar impuestos? Y la madre, bueno, a ver, Ocosías, ¿qué pasa? Y yo le aconsejaba a Ocosías. Después Ocosías, mamá, yo tengo 2 mujeres, ¿qué pasa si quiero tener una tercera mujer? Y ahí la madre, mamá, que me salió un grano acá, ¿qué es? Y así la madre actuaba en todo en Ocosías. Finalmente Ocosías se debilitó. La madre, en lugar de ayudarlo, lo quebrantó. ¿Dios quiere quebrantarte? Pues no. Dios quiere fortalecerte. Y Dios quiere que tú tomes decisiones las que debes tomar hoy. Si Dios te habla de dar pasos, es porque es el tiempo de que tú des pasos. Dice el Señor así, verso 4, porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y lo miraré desde mi morada. Como el sol después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. ¿Así? No los voy a mirar indiferentemente, dice Dios. Los voy a mirar con esperanza. Por eso dice el sol, dice como el sol después de la lluvia. ¿Sabes qué hermoso es después de días de lluvia o semanas en algunos lugares? Que aparezca el sol, la gente dice, por fin el sol. Eso no quita que tiene que ir a trabajar de vuelta. Tienes que trabajar con lluvias, sin lluvia, con sol o sin sol, o con nieve. Pero es como que te inspira un poquito más. Es que ahora ya hace un poquito más de calor. Ya no tienes que llegar a tu barrio o a tu casa a entrar con todo el barro. Ya no hay humedad en las paredes, no hay humedad por todas partes. No andas por la vereda y cuando pisas una baldosa se te ensucia toda la ropa que apenas te la acabas de poner. Andas con un poco más de ánimo, porque ahora hay un sol brillante, un sol hermoso. Y de a poco la tierra comenzará a secarse. Y es más fácil andar en la tierra seca. Pero así todo, tienes que andar. Dice Dios, yo les seré favorable. Yo los miraré con afecto y con amor y con esperanza. Pero me estaré quieto y los miraré. Y dice, será así como nube. Como nube de rocío, dice la Escritura. Textuales palabras. Como nube de rocío en el calor de la siega. En el tiempo de la siega lo que la gente anhelaba era que el sol se detenga un poco, deje de atormentarlos, que aparezca alguna nube, no para que llueva, no para que caiga granizo y arruine la cosecha, pero una nube liviana, como que haga como cortina, como una cortina de sombra. Por eso es que ellos en la siega, dice, como frío de nieve en tiempo de siega, dice la Escritura, así, como un alivio, cuando estás bajo el calor ardiente y levantando la cosecha y segando y transpirando por todas partes, y viene un viento fresco, tú lo amas ese viento, porque en ese momento estás esforzándote en extremo y quieres refrescar algo refrescante. Bueno, para ellos era lo refrescante. El frío de nieve en tiempo de siega es como decirte, es como un manjar. Una nube de rocío en tiempo de siega es un alivio que viene del cielo. Pues Dios dice, yo te daré un alivio del cielo. Yo te seré favorable. Te miraré con amor, con esperanza. Pero me estaré quieto en mi morada. Y tú tendrás que actuar. Y tú tendrás que moverte. Porque el pueblo se encontraba en grandes dificultades y le pedía a Dios que los saque de las dificultades. Dios le dijo, pero ya los he sacado de una, de otra. Los voy a vivir sacando de todas las dificultades. No es el tiempo que ustedes tomen decisiones. No es el tiempo que ustedes actúen.
No es el tiempo que ustedes se muestren y se muevan. Así cierto varón se cansó de tantas dificultades y tantas adversidades. En todas les pedía a Dios que haga algo. Y Dios siempre lo libraba de una, lo libraba de otra. Pero en un momento parece que Dios ya no actuó más. Y él empezó a entrar como en una dinámica de queja, de renegar por todo lo que le pasaba. Hasta que en un momento escuchó una palabra como esta. Dijo: Señor, yo te doy gracias por todo lo que hiciste. Porque ahora entiendo, por todo lo que yo tuve fueron grandes regalos. Pero ahora tú esperas que yo actúe. Y este varón, quebrantado en su corazón, humillado en su alma, con lágrimas en sus ojos, dijo: Señor, yo no quería hacerlo. Esperaba que tú lo hagas de otra manera, una manera más milagrosa, más celestial. Pero parece que lo tengo que hacer yo de una forma más humana. Lo celestial fue mostrarle el camino, no hacerlo por él. Lo milagroso fue enseñarle cuál era la ruta, no llevarlo en andas para que él no se le hinche los pies en la ruta o en su camino. Pero este varón entendió, llegó al fin del camino y ya dijo: bueno, Señor, ya has hecho tantos milagros y esta vez no había milagro. Le pedí a Dios: Señor, haz algo milagroso. Y no hizo Dios nada. Escuchó una palabra como esta, fue quebrantado por Dios, tocado, y dijo: Señor, ahora me di cuenta que los próximos pasos ya deben ser míos. Y empezó a dar pasos en la fe. Empezó a andar en esperanza. Cuando los problemas en su casa eran grandes, cuando los problemas económicos eran grandes, cuando los conflictos con sus hijos eran grandes, él empezó a andar en esperanza, en fe. Esperó que Dios haga algo, y Dios en un momento lo puso en un lugar frente a los etíopes. Le dijo: tú le tienes miedo a todos estos etíopes, que son hombres de gran estatura y de tez brillante. Y para ti es el gran temor, te infunde el gran temor. Pues esta vez dejaré que tú los enfrentes. Porque en realidad ellos no enfrentaron a los etíopes. Era el temor sobre ellos. Que venían a invadirlos unos y se iban, y luego venían otros y se iban. Y esta es una palabra que Isaías le da al pueblo tocante al temor que representaba Etiopía para ellos. Y Dios le dijo: yo ahí me voy a estar quieto. Y en el momento, cuando vengan, Señor, los más grandotes, es cuando más te necesito. No, dijo Dios. Cuando vengan los más grandes es que ya estás entrenado para la fe. Ya estás entrenado para salir. Él pensaba que su casa se iba a partir en 1000 pedazos, porque su esposa incluso se había ido con sus hijos de su casa. Y ahora le tocaba tomar una decisión. ¿Qué más hacer? Finalmente se acercó a Dios con otro espíritu. Obedeció la palabra de Dios. Se quebrantó en la presencia del Señor y entendió que él tenía que enfrentar las adversidades. Y que todas las luchas fueron permitidas por Dios. Hay luchas que son de Satanás. Hay luchas que las ganamos nosotros mismos por nuestra terquedad. Pero hay luchas que vienen de parte de Dios. Finalmente él reconoció que esto venía de parte de Dios, que él tenía que humillarse, que él tenía que ir a resolver el problema en su casa, que él tenía que unir a su casa con amor, no con un rayo láser que venga del cielo, con un amor humano, con manos cálidas, manos humanas, con palabras, pero no con palabras de Dios, con palabras de amor, de un padre, de un esposo. Finalmente ese hogar se volvió a unir. Hoy es un pastor que predica la palabra de Dios. Hoy es un pastor que está haciendo de gran bendición en nuestro ministerio. ¡Aleluya! ¡Santo es Dios! Me estaré quieto, dijo el Señor esta vez, en mi morada, y te miraré como el sol después de la lluvia y como nube así de rocío en tiempo de siega. Y te estaré mirando para ver qué es lo que tú haces, porque tú que le has pedido grandes cosas a Dios, Dios dice: yo te hice muchas cosas ya, muchas bendiciones te he dado, muchas palabras te he hablado, pero así todos los enemigos no se disipan. Y ahora vienen estos, los etíopes, que eran los más grandes, uno de los más altos de todos sus enemigos. Dice así en el verso 7: en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Los que representaban enemigos, los temibles. Eso ya no te será para ti una adversidad, sino te será una alegría y un gozo. Y verás que Dios de esos enemigos temibles saca bendición para ti. Porque dice: estos le traerán bendición a Dios. Como los enemigos de la fe,
los enemigos de los hijos de Dios, llevándole bendición a Dios, pero es que porque ahora Dios ya había actuado, porque ahora el pueblo había dado pasos, el pueblo había caminado. Dios dijo, yo ante todo este temor me estaré quieto y ustedes resuelvan este asunto. Pero yo estaré desde los cielos les serán favorables. ¿Tú tienes temor de que no puedas resolver estos conflictos? Pues el cielo te es favorable. Dice que tanto como cuando había nubes, ya no las hay más. Y ahora que había un calor ardiente, ya no lo hay más. Para aquel que tenía nubes, ahora hay un sol que comienza a secar toda el agua caída durante muchas tormentas. Y para aquellos que estaban muriendo en un sol ardiente, ahora hay una nube que está haciendo como una cortina celestial para que no enfrentes más adversidad. Pero los pasos deberían de darlos ellos mismos. Cuando Dios habla de dar pasos, habla de tomar actitudes en la fe. Pero sigue diciendo más el Señor. Dice la Escritura así: porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. ¿Qué es esto que dice Dios aquí? Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. ¿Sabes qué? La actitud de podar parece, si alguien ve a una persona que trabaja en un vivero, parece que está destruyendo una planta, porque empieza a arrancar hojas y ramas. Queda todo el desparramo de ramas alrededor y por allí la plantita apenas con un pequeño tronco y unas cuantas hojitas. Pero lo que parece destructivo a los ojos de los hombres es edificativo y constructivo en la vida espiritual y a los ojos de Dios. Aquí están las luchas, que no son luchas ni de Satanás ni de la terquedad del hombre. Son luchas que vienen de Dios. Y de esas luchas que vienen de Dios, Dios dice, yo, después de que todo esto pase, después de que aprendas todo esto, dice, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces, cuando ya esté el fruto, cuando ya haya pasado la flor es lo más hermoso, el entusiasmo, lo agradable a los ojos. El fruto es lo consistente, pero el fruto tiene que ir madurando. Y para que madure más el fruto, hay que cortar las ramas innecesarias, para que la planta tenga más fuerza para el fruto. Cierta persona que vivía en casa de unos parientes, era un amigo de la casa, mejor dicho, no vivía, pero solía estar siempre. Esta persona decía, porque si el árbol se crece torcido, sin tutor, ya no hay más remedio, decía. Era un incrédulo, pero sin embargo fue criado estrictamente en su niñez. Y claro, veía a los jóvenes hacer su vida. Esto en antaño, 40 años atrás. Porque él decía, si el árbol crece sin tutor, decía, el tutor, ¿sabes cuál es? El tutor es un palito que se le pone al arbolito o a la ramita. El tutor es un palito recto y tú lo atas a la rama, la atas al tutor. Entonces, la ramita está débil, puede agarrar para cualquier lado. Pero si tiene un tutor, no le queda otra que salir recta. No puedes, es muy débil como para luchar contra el tutor. ¿Entiendes? Hoy que se le dice a los padres, vos tenés que ser un amigo de tu hijo, dice. Las madres quieren ser amigas de las hijas. Pero tú tienes que ser un tutor de tu hijo. Una tutora de tu hija. El problema es que el tutor a veces está más torcido, ¿cierto? Y lo atan a la ramita y sale como el tutor. El tutor es borracho, drogadicto, ladrón, mentiroso, adúltero. ¿Cómo puede salir un hijo recto si hay un tutor torcido? Haz la prueba. Ata una rama a un palo torcido y vas a ver que crece torcido, y cuando sea grande se hará duro el tronco. No lo vas a enderezar más. No lo enderezas más. Aquí en nuestra zona sabemos lo que es un tutor, la importancia de un tutor, porque hay vientos que a veces, ráfagas que llegan hasta los 200 kilómetros por hora en estas regiones. Cuando alguien pone un arbolito y no le pone tutor, viene un viento fuerte, el árbol está en el piso. Viene otro viento fuerte, el árbol se quebró, no existe más. O si no, pasa lo que aquí, en una de las plazas principales de nuestra ciudad, tú te paras y están todos los árboles mirando para un lado. Todos, sin excepción.
porque no tuvieron un tutor. Y si lo tuvieron, en un momento siguieron creciendo los arbolitos, pero el tutor ya era chiquitito, los pasó el árbol. Entonces fueron tutelados hasta cierta estatura, hasta cierta edad. ¿Entiendes? Mi hijo a los 14, mira, mi hija es una mujer a los 15. Dice, es una niña, ¿qué va a ser una mujer? ¿Quién te dijo eso, que es una mujer? Sí, dice, porque ya es mujer, dice, a los 15 años. Eso es una gran mentira. No tiene madurez mental a los 15 años. Mi hijo ya es un hombre, 18, dice, me das plata, dice. ¿Qué va a ser maduro? A los 18 años todavía no tiene la capacidad mental para tener responsabilidades en su vida. Dice, no, pero él tiene 18, 19 ya, y ella tiene como 15, ya se pueden casar. Y así se van a separar. Y el tutor les aguantó hasta ahí, hasta los 14 años, y claro, después de ahí ya el tutor no alcanzó más, porque ya empezaron a entrar en rebeldía, él se lo llevó al tutor para donde quisieron. Aquí sí le pusieron en la plaza, pero los árboles siguieron creciendo y el tutor era pequeño, así que hoy en día los árboles están rectos hasta un momento y después ya están torcidos de vuelta. Así que si tú pones un tutor torcido, la ramita saldrá torcida. Si no le pones tutor, corres el riesgo de que directamente colapse aquella pequeña planta o el futuro árbol que empieza como una rama. En nuestra casa se plantaron varios árboles hace muchos años y muchos de ellos se plantaron con tutor. Pero teníamos un árbol al fondo que nadie consideró importante el ponerle un tutor. Así que se lo dejó porque justo era al fondo, la casa tapaba el viento. Dijeron, es un árbol, los árboles todos se van para arriba. Dice. Bueno, pero este árbol se fue para arriba, pero antes de irse para arriba, se fue para el costado, a 45 grados. Así que no se alcanzó a levantar el árbol, no se alcanzó a levantar 30 centímetros. Y de allí el árbol se acostó como actualmente está ese árbol, como 2 metros. Y luego creció para arriba. Así que se hizo como una especie de banco el árbol. Nunca más se pudo enderezar ese árbol. ¿Cómo enderezar ese árbol? Un tronco de prácticamente 30 centímetros de diámetro. ¿Cómo enderezarlo? No lo puedes enderezar, tienes que cortarlo directamente. La única forma es cortarlo. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? En aquellos días, dice Dios, yo voy a empezar a cortar todas las ramitas y los voy a podar. Señor, no me podes a mí. Tú piensas que es una tortura. Ves que viene con una tijera grande y tú dices, me corta. Pero no te corta, no te va a matar. Tú ves que la doctora viene con una jeringa y los nenes dicen, me va a matar. Te va a sanar, no te va a matar. Aunque algunos médicos tienen cara de loco, vienen con el bisturí, pero no es que te va a matar. Te quiere sanar. Te quiere sanar. Parece que lo que traes con intenciones de hacerte un daño. Dice el Señor, yo los voy a podar, dice Dios. Voy a podar así todas las ramitas y las hojas que están secas, las que no me gustan, las que están saliendo para otro lado. No vamos a perder fuerza para crecer torcidos. Vamos a poner fuerza para crecer rectos. Vamos a poner fuerza para andar en esperanza. Para que ya no tengamos más miedo a la adversidad. No tendrás terror del temor nocturno, dice la Escritura. Ni saeta que huele de día, ni pestilencia, ni mortandad que la oscuridad destruya. No tendrás más temor, dice el Señor. Porque ahora el Señor te va a tutelar. Él dice, yo cuando vea que está algo torcido, lo corto. Ya está. Estaba torcido, había que cortarlo. ¿A quién le gusta ser cortado por Dios? A nadie. No me respondas. A nadie. ¿A quién le gusta que nos empiecen a arrancar cosas? Así, mira, los chicos a veces cuando le cortan el pelo vienen pero enojados. Yo le decía a mi mamá que me deje el pelo largo y por ahí me agarraba a mi papá y me cortaba todo pelado. Ahora ya, demasiado tarde. Pero cuando me cortaba mi papá, después me enojaba terriblemente. Porque yo decía, quería un poco más largo el pelo. Y así, a veces tú quieres ver la mano de Dios a tu manera. Y Dios dice, no, pero esto yo te lo tengo que cortar y te lo tengo que sacar. Si no te lo saco, vas a crecer mal. Y no vas a, nunca jamás podrás ser de bendición. Tal vez la prueba que tú estás enfrentando no es parte de una prueba satánica. Tal vez es permitida por Dios, porque hay ramas que el Señor las quiere cortar para siempre. Tal vez el Señor quiere podarlas, podar tu vida. Tú piensas que esto es para un daño, al contrario, es para una bendición. ¿Cómo nació? ¿Cómo se le ocurrió al primer hombre en podar una planta?
Porque Él dijo, entre que estén gastando fuerzas estas hojas y ramas torcidas, ¿por qué no la cortamos? Cosa que la fuerza que tenga la planta y la savia la aproveche para irse para arriba, así, para crecer. ¿Y tú la fuerza que tienes? ¿Para qué es? No, pastor, es que yo estoy mirando que estos hermanos hacen las cosas mal. Y ahí está poniéndole fuerza. ¿Para dónde? Para allá, para el de tu costado. ¿Cómo está creciendo esa rama? Así, para el costado. Y luego molesta los cables de luz. Y luego viene la municipalidad y la corta. Dice, esta rama va a romper una casa. Va a cortar un cable de la electricidad. Entonces, la rama que se crece para los costados se corta. Así, cuando tú te pones a mirar lo que hace el que está a tu lado, gasta fuerzas en algo innecesario. Esa rama, tarde o temprano, está destinada al fracaso. Pero cuando alguien corta esas ramas cuando están naciendo, toda esa fuerza empuja a la planta para arriba. Y la planta crece, y crece. Y tu vida espiritual crece, y tú maduras. Y te enfrentas a un obstáculo y sales adelante. Y enfrentas otro y sales adelante. Y vienen guerras y sales adelante. Y vienen ejércitos y sales adelante. Aunque un ejército acampe contra ti, dice el Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie. Así dice el Señor. Porque Jehová le dijo a Isaías, estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Así. Y luego dijo Dios, me estaré quieto para ver que actúe. ¿Qué es lo que ellos hacen? Y cuando ya tengan fruto, cuando ya realmente, pasada la flor, dice la Escritura, pasado todo el entusiasmo, pasado el inicio del fruto, dice Dios, ahí yo voy a intervenir, dice el Señor. Gracias, Dios, que vas a intervenir. Pero para corregirte, a nadie nos gusta que nos corrijan. ¿A quién nos gusta que nos corrijan? A nadie. A nadie le gusta que le hagan un daño. Pensamos que alguien nos va a hacer algún daño. Pensamos que es para dañarnos. La palabra de Dios no es para herirte, no es para dañarte. La palabra de Dios es para edificarte. Lo que no sirve se tiene que cortar. Una persona va enferma. Por eso hay una palabra que dice que es mejor a veces, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo y échalo de ti. Si tu pierna te es ocasión de caer, quítala y échala de ti. Algunas personas dirán, pastor, que el Señor quiere empezar a amputarnos a todos. No, habla de un cuerpo espiritual. De que lo que tú estás haciendo, si ves que no da fruto y que es contrario a la voluntad de Dios, no lo hagas más. Es mejor que dejes directamente de hacerlo y que andes un tiempo un poco rengo antes de que eso termine de consumir todas tus fuerzas. Cuando a una persona se le desata una gangrena, tienen que amputar, no pueden esperar, tienen que cortar. Y los médicos dicen, pero lo vamos a dejar sin piernas, no importa, o es las piernas o es la vida. Tristemente es así. A veces hay enfermedades espirituales que Dios dice, yo te tengo que sacar esta rebeldía que tienes en tu corazón. Si no te pierdo para siempre. Si no te me vas a dejar para siempre. Te tengo que enseñar cómo debes andar. Dios dice, yo voy a estar quieto y esperaré que actúes. Y cuando tú actúes y veas que estás andando en bendición, yo tengo que venir a intervenir y empezar a sacar todo lo que nos sirve, todas las malas mañas. Es una crianza de parte de Dios. Dios es tu Padre y Él es tu tutor. Si tú te pegas a Dios, saldrás recto, no te queda otra. Algunos me preguntan, pastor, ¿usted de dónde aprendió doctrina? ¿Quién le enseñó doctrina? Yo aprendí doctrina de la Biblia. ¿Quién le enseñó de la Escritura? La misma Escritura. Me pegué a la palabra de Dios y eso es lo que me hace tratar de andar cada día más recto. Si me alejo de la palabra de Dios, empiezo a torcerme. Y algunos dirán, pero pastor, usted ya no crece más, seguro, por afuera no crezco más. Pero por dentro, tengo que seguir creciendo hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, dice la Escritura. Las dificultades que te tocaron atravesar en estos días, seguramente no eran para muerte, ni eran para quebranto, ni eran para lágrimas, ni para llanto. Primero era para que tú entiendas que Dios ahora quiere que tú actúes.
Y segundo, dice Dios, y cuando tú empieces a actuar, yo ahora voy a empezar a sacar todas esas malas mañas que tú tienes. De creer que todo lo voy a hacer yo. De creer que, bueno, que a Dios algunas locuras se permite, Dios. Porque todos tuvimos siempre alguna locura. Claro, por esa excusa nunca vamos a terminar de ser hombres y mujeres fieles al Señor. Ni caminar en caminos de bendición. Si hay alguna persona que esta noche dice, Señor, yo entiendo esta palabra y me doy cuenta de que a veces tú no me dejaste dar este paso. Tú me frenaste porque era para mi bendición. Señor, tú permitiste este conflicto en mi casa, este problema de mi salud, porque ahora estoy arrepentido y ahora estoy humillado. En cambio, antes me había crecido una rama de orgullo, Señor, que era tremenda. Pero ahora que me llegó la enfermedad, no me quedó más orgullo. Viene la enfermera y dice, a ver, póngale, cámbiale los pañales a este viejito. Ya no te queda más orgullo, ¿cierto? No te queda más orgullo. Y luego dice, Señor, prefiero humillarme ante ti. Prefiero que tú me corrijas. Prefiero que tú me enseñes, Señor. Si alguien esta noche quiere dar un paso de fe, alguien que tal vez renegaba contra Dios, pero Dios te está hablando hoy. Esto lo hizo Dios a un pueblo que Él ama. Esto no se lo hizo el Señor a un enemigo. Esta palabra no es para un desconocido, esta palabra son para sus hijos. El Señor al que ama corrige y azota a todo aquel que adopta por hijo. Yo a mi hijo los corrijo. Y a veces yo los veo y se enojan, pero yo les digo, si yo no te digo las cosas, ¿quién te las va a decir? Si yo no te enseño, ¿quién te va a enseñar? Si Dios no te enseña, ¿quién te va a enseñar? Si Dios no te dejas podar por Dios, ¿quién te va a podar? Si eres como un animal salvaje, que prefiere enfrentar y pelear y luchar, pero nunca dar el brazo a torcer, nunca dar el brazo a torcer. Dios dice, yo no te voy a torcer el brazo, te lo voy a cortar, decimos así. Para que crezcas y para que madures. ¿Sabes cuántas veces me tuvo que podar a mí el Señor? Tú dices, pastor, ya no lo poda más a usted Dios. Me sigue podando cada día más. Cuando a veces creo que ya está, a veces siento que ramitas que Dios dice, esta no servía, y yo siento el dolor nomás. Digo, Señor, ya para esta altura, yo ya digo, corta todo lo que tengas que cortar, Señor. Ya está, corta todo lo que tengas que cortar. Ya entiendo cuál es la forma de andar en la fe. Ya entiendo cuál es la forma de andar en esperanza. Lo que en un principio me resulta como doloroso, como un daño. Luego miro para atrás y digo, Señor, todo lo que tú has hecho en mi vida, todo lo has hecho bien. Nada ha sido equivocado. Todo lo has hecho bien. Dice la Escritura, y no faltó ninguna de las palabras que Dios prometió a su pueblo. Todas se cumplieron. Todas, absolutamente, se hicieron reales. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es el Señor! Si alguien quiere aceptar a Cristo en esta noche, si alguien dice, Señor, yo quiero estar contigo, sé que es la mejor manera. No tuve padre que me criase, no tuve un pariente que me enseñe lo que era correcto. Mi madre no tuvo la capacidad de mostrarme que mi orgullo, mi rencor, mi mal carácter me iba a llevar a la destrucción, me iba a empujar a perder a mis hijos, a mi familia. Tal vez tu madre no te fue una guía y tú eres ahora una mamá y no sabes si estás haciendo lo correcto o no. Pues entonces déjate guiar por Dios. Porque aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice el Señor, con todo te recogerá el Señor. Te tomará Jehová. Él puede ser ahora, será tu guía en todo tiempo. Si alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón, yo le voy a invitar. A aquellos que escuchan este mensaje a través de la radio, de internet o de cualquier medio digital, yo le voy a invitar a que cierren sus ojos y repiten esta oración después de mí que dice, Señor Jesús, en este día, quiero recibirte en mi corazón, como mi único Rey, mi Dios, y mi Salvador personal. Te pido perdón, Señor, por todos mis errores y mis equivocaciones. Señor, ayúdame a conocerte, a seguirte y a hacerte fiel. Y anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Yo te doy gracias por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén.
El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo.